hay mucha economía. Hay en realidad, ya van a ver que sí, pero en realidad no es a nivel de super laboratorios o patentes o cosas que muevan mucho dinero. Entonces, son cosas tan sencillas, tan económicas las que vamos a ver, que seguramente a partir de mañana van a empezar a mirar los suplementos con otros ojos. Antes que nada, bueno, quiero que recapitulemos un poco y sepamos, según nuestra legislación, qué son los suplementos deportivos. Nuestra legislación en realidad, que es el Código Alimentario Argentino, y que fue este artículo modificado hace un par de años, hace unos 7 años más o menos, definieron y redefinieron lo que eran suplementos dietarios. En realidad no suplementos deportivos, sino suplementos dietarios, así como tal. Y en estos suplementos dietarios, para nuestro país, estamos incluyendo varias cosas. ¿Qué cosas? Son productos que son consumibles, que lo que tienen como objetivo es que nosotros consumamos más de algo, más de nuestra ingesta habitual. Están, por otro lado, pensados para personas sanas, o sea que ya estamos excluyendo todo lo que son medicamentos y todos los que están destinados a patologías. Por otro lado, están pensados para personas que tienen más necesidades que la gente en particular, entre los cuales los deportistas seguramente son un buen objetivo. Y en general se supone que deben contener lo que nosotros llamamos nutrientes, que es aminoácidos, lípidos o grasas, proteínas, carbohidratos, fibras, vitaminas o minerales. Y por otro lado, con lo cual también terminamos de excluir a la mayoría de las cosas que muchas veces nos dan miedo, son todos productos para administración oral. Ahí sacamos todo lo que sería inyectable. Entonces ya nos quedamos con solamente cosas que podemos ver en nuestra mesa. Pero demos un poquito de mirada hacia lo que pasaba antes, porque seguramente si hoy decimos suplementos deportivos, mucha gente se asusta, ¿sí? Nuestros padres se asustan un poco y tienen un poco de razón. ¿Por qué? Hagamos un poco de historia. Ustedes saben, por ejemplo, que la palabra patobica, que es esa persona que te cuida y que no te deja entrar al boliche cuando llegaste muy tarde, viene del que el siglo pasado existían los patos marca Vicas, que eran patos alimentados con leche, patos gigantescos, bien pechugones, y alguna vez alguien vio a uno de estos cuidadores y dijo, mira, parece un pato Vica. Ahí ya tenemos una primera visión del deportista que consume cosas raras. Por otro lado, en todo el siglo pasado y principios de este, hubo muchísimos casos del doping en el deporte. Ustedes saben los casos de Maradona en los años 90 o de Lance Armstrong que pueden ver allá abajo en la década pasada. Fueron casos muy emblemáticos y que lamentablemente dejaron en descubierto que el deportista no siempre era ese ideal de una persona que se cuida, sana y que hace todo bien y que la salud por detrás de todo. Entonces mancharon mucho. Pero como nos está diciendo nuestra pintita, estas cosas no eran suplementos, pero bueno, la gente mete todo en la misma bolsa. Nosotros nos criamos en los 90, en los cuales también se hablaba del pollo que tenía hormonas, en los cuales se hablaba de que si ves algo en el piso era droga y que no lo tenías que tocar, cualquier pastilla, o sea, todo era muy oscuro, no había tal vez tanta información como ahora y se mezclaban mucho los tantos. Y lamentablemente todo eso perduró y seguimos con esa cabeza. De hecho, yo les pregunto, ¿cuántas veces en nuestra formación de grado recibimos información científica sobre suplementos? Y sinceramente, por lo menos en mi generación, que de hace más o menos 10 años, no la recibimos. Ni siquiera en las materias deportivas, ni en toxicología, ni en farmacología, nada de eso supimos. Y crecimos con muchos mitos incluso de docentes. Entonces, esa desconfianza, ese miedo, esa desinformación ha sido totalmente presente. Por lo tanto, vamos a tratar de empezar a limpiar un poco el nombre tan sucio que tienen los suplementos deportivos. Y de esos que estamos viendo ahí a la izquierda, podemos decir, bueno, ¿son todos efectivos? Hay varias clasificaciones que tratan de decirme, bueno, esto sí funciona, esto más o menos, esto no. Básicamente, así como si fueran los colores de un semáforo. La que yo tomé, que es una de las más actualizadas que existe y que está en permanente ajuste, es la australiana, que pueden ver la cita allá abajo si alguna vez la quieren ver, que fue actualizada hace poquito, hace prácticamente 2 meses. Y ellos, de una forma bastante esquemática, clasifican los suplementos en 4 categorías. Una categoría A, que van a ser todos los suplementos
que sí funcionan, que están probados, que funcionan en los deportistas y que por supuesto son lícitos. En una categoría B también son compuestos que funcionan, pero que ya en algún lado fallan, ¿sí? Que por ahí patinan, que les faltó algún poco de dato, entonces no son 100% recomendables. Después aparece la categoría C, que serían aquellos suplementos que mejor no comprarlos, no gastar dinero en ellos. Y suman una categoría D, que son compuestos prohibidos. Acá, bueno, tenemos, y esto depende mucho de la legislación que tienen ellos, pero son sustancias dopantes, ilegales, sustancias que tienen otros fines, por ejemplo, las hormonas, o sustancias que no son legales para ellos, y que acá tal vez sí se consiguen. Por ejemplo, para ellos la maca peruana acá está, y nosotros la podemos conseguir en cualquier dietética. De cualquier forma, hoy vamos a hablar solamente de unos muy importantes del grupo A, para satisfacer a esta pinta de cerveza que ¿Qué quiere onda? saber, quiere información de Nada, verdad. estoy en una charla ¿Sí? ahora por. Sí, está en una charla. Ahí está. Muy bien. Entonces, sorpresa de esto, los mejores suplementos que pueden haber pueden estar ahora mismo en nuestra cocina. Y eso es sorprendente, ¿sí? ¿Cuáles son? Vamos a hablar un poco del famoso bicarbonato de sodio, que seguramente todos lo tenemos y sabemos que lo podemos usar para limpiar más de una cosa. Nuestra querida taza de café o una remolacha tal vez. Y bueno, la carne, pero bueno, tal vez no todos les gusta consumir carne, pero vamos a tener alguna buena noticia para este caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué nadie lo dijo? Y bueno, no sabemos por qué. O porque en realidad sí lo dicen, pero es algo que no se usa tan en el día a día. Primero que nada, vamos a hablar de la que es la reina de los suplementos, como quiero llamarla yo, que es la creatina. La creatina, acá la tenemos con su corona de reina, tiene esta fórmula química. La creatina, ustedes le preguntan a cualquier persona hoy en día, creatina, ¿con qué lo asocian? Y todos, allá en Formosa, en Rosario, en Buenos Aires, en Mendoza te van a decir sí. Había un montón de chicos internados o con diálisis por haber consumido creatina. Y vos le preguntas, bueno, ¿quién era? Y no sé, el amigo, el hijo de un amigo de una ta. O sea, el otro mito urbano, ¿sí? Jamás existió ni en Mendoza, ni en Formosa, ni en Buenos Aires, ningún chico de nuestra edad que estuvo con diálisis por haber consumido creatina. Era un súper mito. La creatina nosotros la tenemos, la podemos fabricar, nuestro cuerpo la fabrica a partir de aminoácidos y además la tenemos en todos nuestros músculos porque la sabemos tanto sintetizar y también la consumimos. Entre otros alimentos está en las carnes fundamentalmente. ¿Pero por qué es famosa? En el año 92, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, apareció una medallista que confesó que consumía creatina, algo que en aquel momento prácticamente ni se hablaba. Y en los Juegos Olímpicos posteriores, que los del 96 de Atlanta, fueron llamados los Juegos de la Creatina, en el cual muchos comités directamente todos sus atletas ya la consumían. Y se batieron muchísimos récords en esas Olimpiadas. No sabemos si fue por la creatina o por justamente el caso por la emoción, pero simplemente fueron los juegos en los que verdaderamente se empezó a estudiar en forma masiva este compuesto. Entonces, ¿qué hace la creatina? Esperen un segundo que he hablado tan rápido, voy a tomar mi super cerveza, que no es cerveza, ya enseguida les cuento lo que es. Entonces, sabemos que tenemos creatina y si la consumimos en forma artificial como suplemento, van a aumentar nuestras reservas. Sí, nos podemos aumentar hasta casi un 20% o un poco más. Y esa creatina lo que hace es justamente ayudarme a regenerar rápidamente el ATP de mis células musculares. El ATP es lo que yo rompo cuando, como esta chica, hago un esfuerzo, fíjense, un esfuerzo bien cortito, como hacer un ejercicio para bíceps con estas pesas. Ella rompe esos enlaces, obtiene energía y puede levantar. Y después, cuando ella descansa, la fosfocreatina vuelve a restaurarse. Si yo consumo externamente esto, aumenta mi nivel y puedo tener mucho más de esto, y puedo rendir un poco más. ¿Cuánto más? Un 20, un 30%. Esta mujer, si la consume, va a ser más rápida, va a reponerse más rápido, va a cansarse menos, va a tener más velocidad. ¿Y por qué decimos que tenemos reservas musculares? Todos tenemos actualmente. Una persona normal, más o menos, podemos decir que tiene esta cantidad, estos son milimoles en kilo de músculo,
pero un vegetariano tiene un poco menos porque no la consume a través de la carne. Y si yo me suplemento con creatina, puede aumentar un poco o puede aumentar muchísimo si hago un buen protocolo de suplementación, ¿sí? Consumiéndolo como verdaderamente debemos hacerlo. Es decir, que un vegetariano podría prácticamente aumentar un 50% su cantidad de creatina. Esto es muchísimo. Entonces, no es algo artificial la creatina, es lo mismo que tenemos, no es un esteroide, no es una droga, no es una sustancia dopante, y hoy en día, como les digo, es la reina, es el suplemento más efectivo que existe para mejorar nuestra capacidad en el ejercicio y para mejorar nuestra masa magra. Otros datos importantes, tiene efectos terapéuticos. ¿Qué son efectos terapéuticos? Hoy en día se la está estudiando porque también existe, sabemos, creatina en otros órganos, por ejemplo en el cerebro. Entonces se la está estudiando, por ejemplo, para mejorar la función cognitiva, para mejorar la protección del cerebro frente a daños, por ejemplo, los daños que sufre un boxeador al sufrir golpes. También se ha visto que podemos utilizar dosis grandes, lo cual no es deseable, ojo, pero se ha estudiado en forma controlada, sin generar ningún daño renal, dejando caer y morir ese mito de la persona con diálisis. Tampoco es válido nunca más ese mito de que produce deshidratación, de que produce calambres, y incluso hoy en día podemos suplementar a niños y adolescentes con creatina, siempre con supervisión, ojo, que es la advertencia con la que vamos a cerrar, pero antes, hace un par de años, hablábamos de suplementar a niños y adolescentes y era algo totalmente impensado. Acá podemos ver que todas las carnes de todos los animales poseen creatina. Vieron a cuánto se ha ido la carne hoy, es imposible, entonces me parece que es más barato comprar la creatina, incluso si somos vegetarianos, y podemos tener un suplemento seguro que sirve para todos los deportes, incluso para deportes en los cuales no se hace mucha fuerza, deportes de resistencia, y vamos a estar consumiendo a la reina de los suplementos. Después, nuestro segundo, la princesa, por así decirlo, de los suplementos, es la cafeína. La cafeína también tuvo su mala prensa. Preguntémosle a cualquiera y todavía existe por ahí ese dicho de que, bueno, la cafeína es una droga como cualquier otra, o avanza mucho más y otros te dicen la cafeína es una droga como la cocaína. Es cierto, tiene poder de generar adicción, tolerancia, pero no creo que haya muchas muertes por cafeína, como sí puede haber por lo otro, y tampoco hay un negocio sucio detrás de ella. Esta es la cafeína, es un compuesto que está en todos estos productos y desde este punto de vista podemos decir que es un alimento más que un suplemento, y de hecho sí, pero existen suplementos con cafeína que están a la venta, son de venta libre, podemos acceder a ellos, y acá yo les muestro lo que es el cafeinómetro, lo que es la cantidad de cafeína que existe, porque son muy dispersos. La cafeína, por ejemplo, la tenemos en estos suplementos, como les dije, en las bebidas energizantes, que algunas tienen un poco menos, hay otras que tienen un poco más. También tiene el té, algo. También tiene el mate, cafeína. Entonces ya derribamos ese mito de la teína y de la mateína. Esos compuestos no existen, están mal nombrados, son cafeína. El café, yo me tomo un café y puedo tener desde muy poquito hasta muchísimo café. Por ejemplo, estos cafés de tamaño 20 que podemos comprar y que valen carísimos y que son re largos y re fuertes, pueden tener cantidades muy importantes de cafeína. Y es cierto que es tóxica, es peligrosa, pero es bastante difícil llegar a cantidades peligrosas solo con la alimentación. Deberíamos consumir tal vez 10 cafés de estos seguidos para tener un efecto tóxico. Entonces, lo otro importante es que tanto la cafeína agregada como la cafeína natural son igualmente buenas. Funcionan exactamente igual. ¿Qué cosas son importantes? Hubo un tiempo en el que la cafeína estaba prohibida. Era una sustancia dopante que no podía aparecer en la orina, ¿sí? O tenía límites muy bajos. Y después fue retirado esto, porque se vio que verdaderamente los efectos perjudiciales de su consumo no existían. Por lo tanto, hoy en día sigue siendo algo seguro, es algo efectivo y es legal, siempre y cuando se utilice en concentraciones establecidas y cantidades dentro de todo normales como las que yo les mostré. Sin embargo, deberíamos evitar
prácticas riesgosas como por ejemplo mezclar diferentes estimulantes, mezclar dosis de cafeína de diferentes lugares, o también tenemos que tener en cuenta que hay personas que van a decir, no, yo consumo cafeína y no me hace nada. Y eso es cierto, se ha estudiado, existe, y se llaman los malos respondedores, que son las personas que consumen cafeína y no tienen el efecto. O aquellos que sienten efectos secundarios, ¿sí? Muy rápidamente, como por ejemplo taquicardia, palpitaciones o un estado de extrema ansiedad. Bueno, el mate, como les digo, también tiene cafeína, no mateína. Antes en la otra universidad en la que yo trabajaba estudiábamos el mate, pero no en cuanto al deporte, sino en cuanto al perfil lipídico. ¿Cómo se debería consumir la cafeína? Sabemos que dura un par de horas, entonces se debe consumir antes del ejercicio, más o menos media hora o una hora y media, y mejora absolutamente todos los deportes, tanto los que son aeróbicos, los que son anaeróbicos, individuales, de equipo, y por suerte también mejora el humor, mejora la percepción del esfuerzo, hace que uno lo sienta mucho más fácil, incluso la sensación de dolor, lo cual puede ser hasta cierto punto beneficioso. Pero, como todo efecto considerado droga, entre comillas, puede generar acostumbramiento. ¿Qué otras cosas son importantes? ¿Contribuye a la deshidratación? Hoy en día ya no existe acuerdo de eso. Hoy en día sabemos que si yo tengo sed o si necesito rehidratarme, no voy a ir a tomarme un café. Pero tampoco deberíamos repetir permanentemente esa frase tan hecha de que si estoy deshidratado no tomes nada con cafeína porque te deshidrata. Eso ya prácticamente no existe. Y es lo mismo, como les dije, una cafeína química o la cafeína natural de los alimentos. Bueno, otro remedio de la abuela. Vieron que las abuelas, cualquier cosa que te pasa, bicarbonato. ¿Estás mal de la panza? Bicarbonato. Para los dientes, bicarbonato. Para sacar la mancha, bicarbonato. Y para limpiar la plancha, bicarbonato. Bueno, no está tan equivocada la abuela que a todo le pone bicarbonato. Porque es barato, pero es algo que también nuestro cuerpo fabrica. Esto cuando estudiamos fisiología básica, sabemos que nuestro cuerpo sabe fabricar bicarbonato de sodio y al igual que la creatina, si yo lo voy suplementando de una forma inteligente, puedo ir aumentando brevemente su cantidad dentro de mi cuerpo y lograr maximizar su efecto bueno. Ustedes saben cuando mezclan bicarbonato con limón que larga espuma, ¿sí? Porque está neutralizando el ácido del limón y toda esa reacción, bueno, genera un montón de gases. Entonces, en los ejercicios que sean breves, por ejemplo, esta abuelita que va a correr 100 metros o 400 metros, que son ejercicios que se llaman glucolíticos, yo puedo, haciendo que ella consuma un poquito más del carbonato en las horas cercanas, que neutralice su acidez. Y al neutralizar su acidez, seguramente va a sentirse mejor y va a lograr un mejor rendimiento en ese ejercicio. Por lo tanto, como les dije, sirve para deportes que son glucolíticos, anaeróbicos, antes de que el músculo empiece a usar oxígeno, y esos ejercicios muchas veces se ven limitados por esa cantidad de ácido. ¿Para qué deportes me serviría? Bueno, básicamente para aquellos que duren entre 1 y 7 minutos. O sea, como la abuelita, como les digo, que corre 400, 800, 1500 metros. O aquellos deportes en los cuales hay muchos intervalos o muchos cambios de intensidad. Por ejemplo, algún fútbol en el cual la persona debe hacer varios piques. Y muy bien, como dice acá nuestra querida Pinta, más barato yo creo que no existe. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta respecto al bicarbonato de sodio? El momento de consumo. Si lo consumo ya en el momento en que ya me duele, ya es tarde. Debería consumirlo 1 o 2 horas antes del ejercicio y por lo tanto planificarlo. Una cantidad normal para lograr este efecto es, por ejemplo, para una persona de 70 kilos, 21 gramos de bicarbonato de sodio. Y eso es bastante. Si algunas de ustedes lo probaron, van a haberse dado cuenta que era algo bastante salado, entre salado y amargo y desagradable. Por lo tanto, es un suplemento que se debe ensayar. No se puede uno empezar directamente el día que va a competir a probar el bicarbonato, porque al igual que todos los otros suplementos, puede generar, en este caso, mucha sed. Y si tengo mucha sed,
voy a querer tomar mucha agua, me voy a sentir muy pesado y seguramente me va a generar mucho malestar en la panza. Otra alternativa es fraccionarlo y tomarlo en pequeñas dosis, un poco más pequeñas, varias veces al día durante unos 5 días más o menos. Y el último de nuestros queridos suplementos baratos es el jugo de remolacha. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista y dijimos que los suplementos eran productos armados, decimos que bueno, el jugo de remolacha en realidad es un alimento, no es un suplemento. Pero bueno, existen, ya les muestro, suplementos hechos a partir del jugo de remolacha. Este jugo de remolacha que ustedes pueden ver ahí, lo que tiene es el nitrato, ¿sí? Este anión nitrato existe en la remolacha, así como en muchos otros vegetales, y lo que hace es ayudar a que mi cuerpo fabrique óxido nítrico. Ese óxido nítrico es muy útil como vasodilatador y por lo tanto me va a ayudar para todos aquellos ejercicios en los cuales yo necesite un recambio muy rápido de oxígeno. Especialmente en los dos deportes en los que más estudio ha sido en el running y en el ciclismo, ¿sí? Tanto pruebas más cortas, medianas o incluso largas. Por lo tanto, si se ponen a ver, hemos visto un suplemento que me sirve para deportes cortitos, que era la creatina, uno para intermedios, que sería el bicarbonato, y uno para los largos, que sería el jugo de remolacha. O sea, podemos hacer una ensalada de productos según el deporte que yo haga. También me sirve para deportes aeróbicos de equipo, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, básquetbol. De todos los suplementos, hoy en día se lo considera otro que es muy confiable, muy seguro y muy económico. Y tenemos que saber que no es tampoco algo raro, ni tampoco es una droga, ni algo ajeno al cuerpo, sino que el nitrato es algo que está en muchos alimentos, ¿sí? Durante mucho tiempo se le tuvo miedo al nitrato. Se hablaba de que era un producto que los niños no debían consumir, especialmente los bebés, y todas esas observaciones fueron dadas de baja, desaparecieron. Pero si yo quiero tener estos efectos, necesito un poco más, no con lo que consumo dietariamente me alcanza. Por lo tanto, es que uno recurre a este suplemento que está bien concentrado. Acá la chica pregunta si es rico. Bueno, te tiene que gustar la remolacha. Tiene gusto a, no sé ustedes qué gusto le sienten, pero básicamente tiene gusto a remolacha, a tierra, a selga, ¿sí? Porque la remolacha es lo mismo que la selga, nomás que con ese bulbo bien grandote, bien hipertrofiado. Pero también, como cualquier otro suplemento, puede generar algún que otro malestar en la panza. No es algo fácil de digerir en la primera instancia. Después uno se acostumbra. Entonces, bueno, ¿cuánto necesitaríamos? Yo acá les muestro que existen suplementos hechos a base de jugo de remolacha concentrado y que tienen una cantidad estandarizada de nitratos. Si yo quisiera lograr eso mismo, en mi casa debería estar haciendo básicamente medio litro de jugo de remolacha, ¿sí? Que es bastante. Seguramente necesito 3 remolachas bien grandotas, hacerlas jugo y beberlas. También lo voy a tener que consumir unas 2 o 3 horas antes del ejercicio, para que el momento que yo empiece a entrenar ya todo eso esté disponible. Y tenemos que tener en cuenta que también lo podemos consumir a diario durante unos 7 días, si son días, por ejemplo, de mucha competición. Medio litro de jugo de remolacha es importante. Suplementos, y perdón que vuelvo, y también muchos alimentos, por ejemplo, un jugo de apio también podría servir, o jugo de espinaca, o jugo de acelga. Todos en general, pero la más concentrada de todas las opciones es la remolacha. Entonces, como para preguntarnos qué está pasando, que por qué nadie nos cuenta todo el suplemento, o por qué en algún momento se pone de moda alguno y otro no. Y bueno, es que permanentemente se están estudiando los suplementos. Existe toda una ciencia detrás de esto, no es todo comercial, permanentemente se está investigando y, por ejemplo, algunos suplementos son más imbatibles que otros. Viene, por ejemplo, la creatina y en todos los estudios le va bien. Ayuda a mejorar el rendimiento en todos los deportes, en todas las condiciones en las que lo ponen a prueba y por eso permanece como el suplemento estrella. Y después aparecen otros suplementos que de repente funcionan, les va re bien, se hacen populares, pero después viene otro estudio que dice que no, que en realidad no.
O por ejemplo, funciona en un estudio en varones y después no da el mismo resultado en mujeres. O después no dan resultados buenos en deportistas que estén muy entrenados, y eso puede pasar con muchos suplementos, que de repente en los que son primerizos tienen un gran efecto, tienen esa luna de miel, y después, cuando ya están muy entrenados, no vuelve a mejorar, ¿sí? Por eso es que ustedes van a ver que esa categoría que teníamos A, B, C, en realidad muchas veces los suplementos van cambiándose de categoría. Este, por ejemplo, el aminoácido de cadena ramificada, en algún momento, hace un par de años, se le indicaba a mucha gente, y hoy todavía mucha gente lo indica, pero prácticamente si lo vemos ahora ya están en categoría C, han dejado de ser tan populares. Entonces, lamentablemente, el futuro de muchos de los suplementos que hoy existen es el cementerio de los suplementos, que si hacemos un poquito de memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan tal vez en los 90 que existía el Tonequin? Si ustedes hoy se meten a buscar la marca Tonequin, que en aquel momento era un compuesto que se llamaba tripicolinato de cromo, que decía que era milagroso para la masa muscular, para bajar la grasa, para controlar el hambre, para controlar la insulina. Hoy en día ustedes lo buscan y en Tonequin van a ver que venden cremas. Sigue la marca, pero ya no venden más el suplemento. Ya desapareció porque no servía para nada. Está en el cementerio tal y como dice. El otro, el que desapareció, es el Metabolic Club. Seguramente recuerdan a Jessica Sirio, muy linda ella, con sus zapatillas así de altas, y tomando Metabolic Club, y fue otro suplemento que quedó en el olvido. Ya no se usa ni para darle comer a los chanchos, y en algún momento, hace más de 10 años, venía la leche suplementada con el CLA, porque era una leche que nos ayudaba al rendimiento, a bajar de peso, a la masa muscular, y era todo patrañas. Pero bueno, eso es bueno, porque significa que se sigue investigando. Otro de los que en cualquier momento ya está acá y muerto, pero tal vez revive, es la carnitina, el famoso quemador de grasa, que seguramente más de una vez lo hemos visto por ahí, decimos, ¿servirá esto? Y la verdad que si sirviera, la obesidad ya no existiría. En cualquier momento vamos a enterrar a este otro suplemento. Espero que no hayan gastado los miles de pesos que esto vale, por más que tenga el patrocinio de un montón de asociaciones. Y bueno, y acá los aminoácidos de cadena ramificada, que en cualquier momento entran a este hermoso grupo de suplementos enterrados. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, ya a modo de empezar a darles advertencias después de lo que hemos visto, que no todo es suplementación. Hoy en día vemos mucha gente que hace esto, gente que no quiere dormir 8 horas diarias y no le da la importancia al sueño. No hay gente que no asume que no tiene que tomar mucho alcohol, gente que no asume que tiene que cuidar la alimentación y que en su lugar prefiere gastar muchísima plata en suplementos importados para tener el rendimiento, y no saben que en realidad un suplemento importado, nacional, está bien, conformate con la creatina hecha acá en Lomas de Zamora, date cuenta que es lo mismo y que en realidad los suplementos son eso, son un suplemento, son un extra. Lo fuerte es lo otro, es lo natural, el comer, el dormir y el entrenar bien, ¿sí? Y como para ir cerrando las advertencias, estas advertencias las da Arnold, que bueno, él era muy natural, entonces no consumía nada raro. Ahí lo pueden ver degustando una rica comida. Pero necesito verdaderamente el suplemento, me va a servir. O sea, recuerden que no todos los suplementos son aptos para todo el mundo, ni para todos los deportes, ni para todos los momentos de la vida. Ojo con niños, adolescentes, embarazadas, personas con enfermedades. Sé tomarlo, y saber tomarlo es adaptarlo. Vieron que estaban puestos todos por kilo de peso. No es lo mismo en un deportista chiquitito o una chica muy de masa pequeña a un varón grande. Por lo tanto, tengo que saber cómo usarlo, cuándo y en qué cantidades. Y siempre deberíamos buscar ayuda profesional, por supuesto, siempre y cuando ellos estén de alguna forma actualizados. Por lo tanto, sabemos que el suplemento se puede usar, pero siempre teniendo en cuenta que no son ni tampoco milagrosos ni tampoco mágicos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que hayan hecho un par de preguntas y que, bueno, que se vayan con otra idea a la casa de los suplementos, porque no es todo malo. Muchas gracias.
Bueno, Diego, muy buena charla. La verdad que Bueno, gracias, aprendimos Paula. de todo, Muy desde bien, cómo es la palabra patobica, que yo por lo muy menos no bien. lo sabía. Así que bueno, sí, está lleno de preguntas el chat. Bueno, eh, Así que yo voy a ir buscando un poquito. Ahí Sofi me ha ayudado a recolectarlas. Eh, perfecto. Mucho acerca de la cantidad que se tiene que consumir, ¿no? Por Ujú, ejemplo, de la cafeína, ¿cuánto debería consumir? Me imagino un adulto, un ujú. adulto joven, digamos. Mira, hay estudios que dicen que, bueno, un adulto, así de un país occidental, consume más o menos 200 miligramos de cafeína, que si ustedes recuerdan, era más o menos hasta donde llegaba el límite del cafeinómetro, que eso es más o menos tomarse, por ejemplo, 2 termos de mate o tomarse 3 cafés grandes. Esa es más o menos una Bien, cantidad bien, y se puede aumentar un poco más en caso de deportistas, pero tratando de no superar, por ejemplo, 500 miligramos. Si yo consumo, por ejemplo, cafeína pura, 3 gramos podría ser mortal. Cafeína pura, la que se compra en laboratorio. Eso es una cantidad, eh, si vos lo ves, es muy chiquita, pero que en alimentos sería súper imposible de llegar. Por lo tanto, la dosis peligrosa es muy grande. bien, claro. Bueno, yo creo que ahora en vez de estar tomando cervecita, están todos tomando Sí, alguna, van a no dudarlo. sé, se fueron a buscar a ver cuánto tenían de cafeína. Sí. Contanos vos que nos dijiste que estabas tomando un jugo y Esto no en nos realidad contaste. es mate, pero como no puedo estar chupando, porque estaba hablando, armé con la cantidad de mate, que era una cantidad gigante así de hierba, lo filtré con tela y quedó así el mate oscurito. Y lo uso en un vaso de cerveza porque es el más grande que tengo. Y como para estar un poco a onda con el evento. Con onda con el evento, Es muy un bien. shot, no una pinta, pero bueno, es Muy lo que hay. sano este speaker. Muy bien, muy bien. Em, bueno, te preguntan cómo recomendás armar un buen plan de suplementación con creatina. Y en realidad hay una pregunta de cuántos gramos kilo, en qué periodo de entrenamiento y durante cuánto tiempo. Bien, Bueno, bueno, eso es todo lo que se tiene que individualizar, que es lo que vendría mm, acá en las claro, me advertencias. No es lo parecía. mismo para un camión así grandote que para una persona chiquita. Entonces, yo les dejé una cita por ahí, si quieren la pueden ver, que existe un consenso internacional sobre creatina, pero básicamente una cantidad, hoy en día eso que se hacía antes de consumir muchísima creatina durante los primeros 5 días y después consumir una cantidad estable hasta completar más o menos 2 semanas, ya no es lo que es más reglamentario y se puede directamente uno consumir, por ejemplo, para una persona así grandota como 5 gramos diarios de creatina todos los días. Eso es una cantidad que hasta hace un par de años se veía como que era mucho, pero hoy se sabe que es una buena cantidad. 5 gramos en realidad, más lo que yo tengo, es como si yo tuviera en realidad 8 gramos diarios adentro de mi cuerpo. ¿Sí? Eso sería un estándar, pero se tiene que individualizar con mucho cuidado. Claro. Es muy importante eso, ¿no? Ir a un profesional y consultarle por un plan personalizado, porque eso también se ve un montón en las redes que te dicen, ah, yo estoy tomando esto y se Ujú. hace así, y no es lo mismo tu cuerpo, el mío, tus antecedentes. Entonces creo que es algo que nos tenemos que llevar de esta charla que está llena de mitos derribados también. No, Exacto. derribaste un montón de mitos y bueno, acá te preguntan otro, mira. A ver. Los concentrados de proteínas suelen tener alta concentración de metales pesados, dice. ¿Mito o realidad? Mira, bueno, por algo yo traté de no hablar de proteínas, porque si podemos estar un día hablando de creatina, de proteínas, podríamos estar hablando 10 días. Y verdaderamente lo que hay adentro de eso, supuestamente, está regulado, ¿sí? Entonces, nuevamente, me inclino más por lo que es mito. Pero periódicamente se estudian estos compuestos. Por ejemplo, se ha visto que en otros países te venden una proteína y no era todo proteína de suero, como dicen, sino que tiene un poco de proteína de caseína, que es la proteína más barata de la leche. Y eso sucede en los mejores países del primer mundo. Entonces, en nuestro país podría suceder cualquier cosa sin herir ninguna susceptibilidad. Pero bueno, en realidad lo de qué es metales pesados no sabemos. ¿Sí? No hay un estudio que te diga, sí, mira, en Argentina se encontró en la proteína de tal marca mucho mercurio. No existe.
Así que me inclino más por lo que es mito. Bien, bien, perfectamente respondida. ¿Con qué nivel? Bueno, te preguntan, mira, esto saltean de un lado para el otro, tu A público es ver, muy variado. pasean por Te todos piden, lados. sí, te están paseando algún libro sobre suplementación que les puedas recomendar. Mira, más que libro, porque cuando vos lees un libro, estás leyendo algo viejito. Y como les digo, la suplementación es algo del día a día. Si van a la cita esa que yo les mostré, esa se actualizó ahora en marzo. Y ahí pueden ir uno por uno buscando los suplementos con todas las citas. Y esos libros tienen, esa cita, perdón, tiene sus subcitas. Entonces, adentro de cada uno te dice, mira, la creatina en tal cantidad no es mala. Y te sale la cita a modo de revisión bibliográfica. Y eso está bueno porque lo tenés al día de hoy. Entonces sería Claro. lo ideal. Súper actualizado. Bueno, si Ujú, no, yo me tomé la libertad de dejarle al público tu cuenta de Instagram y de Twitter. ujú. De última, por ahí te pueden ir preguntando o les pasas por ahí Las algún citas, claro. material Sí, que tengo un bibliográfico. montón también. Y sí, contaste que te gustaba leer, así que no tengo dudas. Así que bueno, por ahí a los que preguntan eso un poquito más puntual y de material bibliográfico, la generosidad de Diego es inmensa, así que yo no tengo dudas de que lo va a compartir con ustedes. Ujú. Te preguntan sobre marcas comerciales y haces Ah, no algunas nos dejan, recomendaciones. no nos Nosotros nos dejan, tenemos la que verdad. quedar como calladitos, Ujú, pero vamos con el remedio de la abuela, que parece que funciona muy bien. ajá. Vamos Bueno, ahí con puse unas bicarbonato. marquitas del remedio de la abuela. Hay preguntas Sí, sobre el yo ácido vi una linoleico, por ahí. que no es una marca deportiva encima, es marca de condimentos. Preguntan sobre el ácido linoleico conjugado. Ahí dijimos Sí, que no, está en el cementerio, Lautaro. Así que a llevarle flores, a llevarle flores ese humor me encanta. Yo al disfruto Celia. mucho de ese humor que pusiste, así que bueno. No, Flores de y los que plástico, así nombré. duran mucho. Sí, los que nombrabas de los 90, por favor, cuánta publicidad gastaron, ¿no? Y a Ujú, veces nos entra por ahí una información, ¿no? De lo que consumimos. Por ahí hay que leer la letra chica que tienen todos exacto. esos compuestos y creo que eso también es algo que tenemos que rescatar. Ah, Ujú. hay una recomendación en el chat, no sé si la leyeron ustedes, de mezclar con jugo de naranja el jugo de remolacha. Ah, queda más rico, Eh, sí. Dice que queda más rico ahí, Ujú. entonces hay gente que también lo ha O probado. con Bueno, zanahoria y remolacha con queda genial. zanahoria. Y te Ah, bueno, pones bueno, y todos como mañana en la verdulería. Yo quiero marrón. encontrarme la gente Sí. mañana en la verdulería ahí comprando. Ujú. Bueno, qué Hay lindo. que levantar el mercado de la remolacha, chicos. Sí, yo creo que hoy lo levantamos, Diego, yo no Sí. tengo dudas. Ya que el de la Bueno, carne decae. sí, la carne no va mucho, pero bueno, tenemos Ujú, remolacha, tenemos bicarbonato y un montón de cuestiones naturales y suplementos que nos dijiste y ujú, que probablemente pongamos en práctica los que no hemos puesto. ujú. A ver si está Lu por ahí, yo voy a hacer un llamado, porque ¿se acuerdan que hicimos un jueguito, un menti para la Ujú. charla? Bueno, me imagino que habrán respondido algunos y ahora vamos a compartir los resultados de ese menti. Y era sobre si consumen o han consumido suplementos. Mira cuánta gente ha puesto que no. Bueno, está ahí medio dividido, ¿no? ¿Qué decís con este resultado, Diego? Vos que sos deportista, ¿cómo lo ves? No, está bien. Está bien. Hay gente que por algo vino. Hay mucho Sí, primerizo, entonces son los que van a tener los mejores efectos. bueno, pero qué lindo empezar con una rutina, quizás aprendiendo y sabiendo qué es lo que te hace realmente bien para tu cuerpo y cuánto. Lo de los vegetarianos me pareció también algo súper interesante, porque sé que en el público hay gente vegetariana y cómo cuidan de su salud también, y bueno, con algo muy natural que pueden usar, ¿no? Y como lo dijiste también para ese público. Yo creo que vos Ujú. también estás en ese público, ¿no? Mira, con respecto a la Bueno, creatina, en realidad no es natural. Si un vegetariano la consume, es claro, sintética, ¿no? pero en realidad no tiene nada que envidiarle a la natural y no estás comiendo carne, así que sería totalmente apta, por así decirlo.
Claro, bueno, ya saben, ahí tienen para consumir tranquilos y bueno, como decías, hasta el 50% más, o sea, lo pueden llevar a un buen nivel siempre y cuando sea regulado y cuidado el consumo, ¿no? Así es. Bueno, yo no sé si hay más preguntas en el chat. A ver, me voy a Bueno, por ahí poner a mirar. preguntaban si el bicarbonato se neutraliza. En realidad, recordad que es un compuesto súper suave, súper débil. Entonces no se forma ninguna sal adentro de tu estómago, se absorbe rapidísimo y va al torrente. O sea, no le das ni tiempo a neutralizarse. Bien, y ¿sabes qué te preguntan sobre los recuperadores? Bien, ¿Cómo los recuperador es como consumir? una palabra, como quien dice, no sé, algo muy general, como un preparador. ¿Sí? Un recuperador en realidad tenían, lo que antes se conocía como recuperadores eran mezclas con aminoácidos, que ya vimos que el aminoácido como tal entra en cualquier momento al cementerio de los suplementos, pero para recuperarlo lo ideal sería la proteína, en ese caso. ¿Sí? Entonces ahí sí podríamos hablar de un recuperador. Pero sí, en algún momento venían suplementos que venían como 1, 2, 3, para antes, durante y después. Sería eso lo Ujú. que me están preguntando. Bien, no, bueno, vos sabés de todo, vos sabés un montón, así que yo creo que también la gente ahora, los que no te conocían, te han conocido y te pueden seguir por las redes y preguntarte también algunas cositas más particulares que quedaron por ahí de la Ujú. charla. Así que bueno, yo los invito a que hagan eso, que establezcan el contacto, que esto también es para eso. Esta es la gente que se te acerca después de la charla a seguir charlando, Que ¿viste? te querés Cuando ir a estás comer la media luna, ¿viste? claro, vos querés ir al Vos break mirás que se están y comiendo las medialunas y se las terminan. Ese sería yo, pero bueno, este sí, año sí, no lo yo también prometo. estoy en ese grupo, en ese me incluyo Qué tranquilamente. reír. Em, bueno, y yo te agradezco tu participación, tu charla que ha sido excelente. Creo que has dado cátedra sobre tu tema, que no es tu tema de investigación, pero es un tema Eso, que yo muy sé que bien. te apasiona y que te gusta muchísimo. Así que gracias por estar esta noche. Mientras voy invitando al público a que vaya prendiendo las camaritas, que nos tenemos que sacar un par de fotos para las redes, y les cuento que esto no se termina acá. Mañana tenemos el último día de Pint of Science en la sede de Mendoza y vamos a estar hablando a las 19 horas de epigenética y cáncer, mucho más que nuestros genes, y a las 20 de sistema de defensa, ciencia y ficción. Nos quedan dos charlas para finalizar este evento, para finalizar este festival, que prometen un montón, así que yo no puedo dejar de invitarlos a que estén con nosotros estos últimos 2 días, y no sé si nos queda una diapo más. A ver, creo que sí. Vamos a disminuir acá. Bueno, y sí, claro, que el año que viene a ver si lo podemos hacer de alguna buena vez por todas presencial. Los que no nos van a acompañar mañana, yo me despido hasta el año que viene, donde espero que brindemos presencialmente con mucha más ciencia y en persona, y sin barbijo también, ya que estamos pidiendo. Gracias, Diego, una vez más. Gracias al equipo de la sede, al equipo nacional que están ahí, que los estoy viendo. Y bueno, si están con algo en la mano para brindar y quieren, nosotros vamos a sacar la diapo general y ponemos las camaritas. Los invito a que prendan sus cámaras. Si están en familia, que saluden, ahí veo vasitos, muy bien, salud. Bueno, un mate, ¿quién me pasa un mate por ahí? Yo también estoy con Diego con su vaso encriptado. Gracias por estar en este día tan lindo, tan nutritivo a nivel científico. Así que yo saludo, prendemos todas las camaritas, un par de fotos, se quedan con nosotros saludando así. Y nos vemos mañana en Pint of Science C de Mendoza. Chao.